Se están velando en el barrio de Belgrano los restos del fiscal Alberto Nisman. Está nuestro compañero Nicolás Feuerman en el lugar. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Gustavo, y son imágenes de lo que está sucediendo en este momento en el barrio de Belgrano, el cordón policial en el único acceso que tiene este velatorio por la calle O'Higgins. Es un doble cordón policial, son muy pocas las personas que pueden ingresar, básicamente los familiares, los compañeros, los amigos, las personas que forman parte del círculo más íntimo, más cercano del fiscal Nisman. Un velatorio que empezó a las 6 de la tarde, que se va a extender hasta el día de mañana. Mañana a las 9 del día jueves van a partir los restos del fiscal Nisman hacia la zona de La Matanza, hacia el municipio de La Matanza, porque en el cementerio israelita de La Tablada van a ser enterrados justamente los restos del fiscal federal Alberto Nisman. Hasta ahora, Gustavo, llegó la madre del fiscal a las 18:15, la señora Sara Garfunkel. Luego, 2 horas después, y también sin dar declaraciones, llegó la querella, la ex mujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado. Tampoco dio declaraciones, llegó con 2 custodios, 2 motocicletas de la Policía Federal Argentina. Y esto es lo que está sucediendo a esta hora de la noche, a las 9 de la noche, en la esquina de Quesada y O'Higgins, a media cuadra nada más de la puerta principal que tiene el velatorio. Desde las 17 horas, Gustavo, se empezaron a acercar los vecinos. Cada vez son más las personas que se acercan con una flor, con un mensaje, con un cartel, que encienden una vela, que colocan una rosa, una flor en las vallas que más temprano colocó la Policía Federal Argentina. Diferentes formas de expresarse, diferentes formas de compartir el dolor en este barrio de Belgrano, muy cerquita del lugar por donde están ingresando los familiares del fiscal Alberto Nisman. También se hicieron presentes los titulares tanto de la AMIA como de la DAIA, el señor Leonardo Chmielewski, también el titular de la DAIA, Julio Schlosser, ingresaron también por esta puerta. Uno de ellos, el señor Schlosser, ingresó en un vehículo. Chmielewski de la AMIA lo hizo caminando, le colocamos el micrófono, no quiso hacer declaraciones e ingresó por este lugar hasta mitad de cuadra donde se encuentra la puerta que conecta con la cochería y la sala velatoria, donde se está llevando adelante desde las 6 de la tarde el velatorio del fiscal Nisman. Esto sucede en vivo, Gustavo. Estamos trabajando en la esquina de la cochería y recordemos, mañana a las 9 de la mañana entonces va a partir el cortejo fúnebre hacia el cementerio israelita de La Tablada. ¿Es cierto que los vecinos, la gente que está reunida allí en el lugar, rompió la corona enviada por la procuradora Gils Carbó? No es cierto que rompieron la corona, sí es verdad, Gustavo, que rompieron la banda con el remitente que decía Ministerio Público Fiscal. Una señora, cuando estaban pasando un empleado cargando la corona, arrancó la banda y la tiró aquí en la esquina de la calle, en la esquina de Quesada y O'Higgins. Luego algunos vecinos empezaron a pisarla. Eso sucedió minutos después de la llegada de la mamá del fiscal. Bueno, volvemos cuando haya alguna novedad, Nicolás, o cuando creas conveniente, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Así entonces han comenzado esta tarde, después que la fiscal ordenara en la jornada de ayer entregar a la familia el cuerpo del fiscal Alberto Nisman, en una jornada donde siguieron adelante las investigaciones que lleva adelante la fiscal Mónica Fein y la jueza también. Hoy se conoció, y lo vamos a estar analizando enseguidita, una carta que en las últimas horas dio a conocer la jueza de instrucción con todas las acciones desplegadas desde el 20 de enero del 2015 hasta la fecha y con algunas medidas de prueba que ha solicitado en las últimas horas la jueza a la fiscal que tiene en el caso. También enseguidita le vamos a estar aportando novedades en torno a las armas que tenía el fiscal Alberto Nisman y el arma que portaba Lago Marcino y que finalmente fue la que le llevó el sábado por la tarde al fiscal Nisman.
hoy rompió el silencio. Diego Lagomarsino, en realidad no aportó mayores datos a los que ya se conocía, pero se mantuvo en los dichos, hizo el relato de la relación que mantenía con el fiscal, de cómo llega a la casa ese sábado, en las 2 oportunidades, el diálogo que había mantenido, el modo en que el fiscal le pidió el arma. En un primer momento Lagomarsino se había negado y el fiscal le dice: te pido un favor y no me lo podés hacer, y ahí accede a ir a buscar el arma. Y también se presentó el abogado, el doctor Rusconi. También una jornada donde fue pasado a disponibilidad un tercer policía de la custodia del fiscal Alberto Nisman. Son 12 los policías federales ya sumariados por el jefe de la Policía Federal. Y esta noche vamos a estar hablando aquí con el doctor Gabriel Lietzi sobre el protocolo que se debe cumplir habitualmente y que no se cumplió por parte de los policías federales. Y también vamos a estar haciendo todo el análisis con lo que está surgiendo, no solamente la investigación, sino toda la parte política, con la resolución adoptada en las últimas horas por la presidenta de la Nación en cuanto a la disolución de la ex-CIDE y la creación de una nueva agencia federal de investigaciones. Proyecto que entre mañana y el viernes va a estar llegando al Parlamento Nacional. Buenas noches, Berco, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andás? Y la novedad fuerte también, la que dio la fiscal Fein cuando dijo que el fiscal Nisman tenía pasaje para el 12 de enero desde diciembre, ¿no? Sí. Que no adelantó el vuelo de retorno, sino que lo tenía sacado desde Buenos Aires, desde diciembre, el pasaje antes de la disputa con la jueza Arroyo Salgado, su ex esposa, por quién se quedaba con las hijas allí en Europa. Otro dato que viene a sumar incertidumbre a una trama ya difícil. Más dudas a una causa que todavía la justicia, ni la fiscal ni la jueza pueden estar dando precisiones sobre qué es lo que ocurrió. Vamos al primer informe. Enseguida también está Paulo Cablan, que se va a sumar. Varias cositas tenemos para hablar, porque hemos hecho aquí un muestreo de algunas de las medidas que ha ordenado la jueza, que también pidió el material que dimos a conocer aquí en C5N sobre la llegada del fiscal Alberto Nisman al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y llama la atención que la jueza esté más preocupada sobre si la cámara del Aeropuerto Internacional de Ezeiza lo seguía a Nisman, cosa que no es así, porque no hay cámaras. Ahora le vamos a preguntar a Marcelo Saín, que fue interventor de la Policía Aeronáutica. No hay cámaras que hagan un seguimiento de una persona, ¿no? Pero sorprende que la jueza esté más preocupada por eso y no por el dato que nosotros aportamos, que es saber quién es la persona, supuestamente de la Secretaría de Inteligencia, que recibió a Nisman y estuvo al lado de él en todo momento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Me parece que a la jueza y a la fiscal les puede aportar mucho más datos saber quién y por qué lo estaban esperando a Nisman y que pasó por lugares no habituales en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y si se corrobora la información que nosotros tenemos, que esa persona pertenece a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Vamos al primer informe y enseguida Paulo Cablan con todas las dudas de este caso. En ese momento me dice: ¿tenés un arma? Me dejó totalmente mal parado, me dejó... No entendía nada porque... Imagínense ustedes si están con una persona que es su jefe y les pregunta eso. En cuanto a si el doctor Nisman volvió intempestivamente a Buenos Aires sacando un pasaje desde Madrid, no. El doctor Nisman, información oficial de la empresa Iberia, sacó el pasaje el 31 de diciembre desde Buenos Aires para arribar a Buenos Aires acá el día 12 de enero.
cambió el pasaje en Europa, el pasaje fue efectuado desde Buenos Aires. El 31 decía, fueron dos pasajes. Fueron dos pasajes. Al momento de volver, tenía que volver o quería volver con una de sus hijas con la cual estaba festejando su fiesta de 15 años, pero por razones de la pareja, en un tema privado de pareja, se decidió que la hija quedara en Madrid y él retornó solo. Pensando retornar nuevamente el 19 con la hija a España, pero como la hija no estaba en Buenos Aires, canceló también el pasaje de retorno. Bueno, primer informe, ya está Pablo Cablan. Buenas noches, Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Bueno. Hoy un día con algunas precisiones, lo contábamos recién, lo escuchábamos recién a la fiscal, lo que estaba diciendo. Precisiones que hace con respecto al viaje. El viaje, si bien hay un mensaje que envió el doctor Nisman a sus contactos, en donde habla de lo sorpresivo de su regreso, que se había anticipado o uno todo. Lo interpreta en realidad. No, en realidad uno dice interpreta que sobre el viaje, interpreta sobre la denuncia, no sabemos realmente. Sí, me parece en que qué es más pensaba. sobre la denuncia, que se anticipa todo, que no Sí. lo tenía previsto, que Pero los si lo tiempos que son uno así. interpreta, Sí. ¿sí? No lo sabemos. Pero pues, es muy probable que sea por la denuncia, ¿no? Pero no se adelantó todo, lo tenía previsto. Lo tenía previsto, está claro, por el pasaje. Lo que cuenta la fiscal, la doctora Fein. Y luego incluso de recibir, esto lo cuenta, luego de recibir el testimonio de la ex esposa del doctor Fein, que es la jueza Arroyo Salgado. El otro tema muy importante, lo subraya un par de veces la fiscal, es el tema de la autopsia. La querella, la doctora Arroyo, Sí. que no es cualquier querella, lo vimos diciendo, Sí. es además una jueza Es federal una con mucha jueza, experiencia en investigación, exactamente, no pide una exactamente. autopsia. Pero sí lo que está pidiendo es que ella va a poner un perito, que es el doctor Raffo, Sí. y que se haga sobre los videos de la autopsia y Sí, la foto. para emitir una opinión. Exacto. Una opinión. ¿Pero eso está generando alguna duda, crees vos? No, o es para algo nada, para tener nada. certezas. Para nada, porque además los médicos autopsiantes son Sí. alumnos de Raffo. Claro. Son alumnos de Raffo. Raffo, Pablo, recordemos que es una eminencia, ¿no? Sí, el máximo uno de los exponente de la máximos, medicina forense de exactamente, en la Argentina. de la Argentina, en la Argentina. Pero es importante porque viste que todos estos días previos en algunos medios se decía la doctora Arroyo Salgado va a pedir una nueva autopsia. No la pide. No la pide, Es y un la punto fiscal importante. subraya el tema de la distancia del disparo, un Sí, centímetro. Sí. Esto y lo subraya y dice, el médico forense me dijo que es inequívocamente un centímetro, no más de un centímetro. O sea, Bueno. la pistola prácticamente apoyada a la sien. Ella También- algo está diciendo, está encaminando la investigación, ya tiene algunas precisiones, las primeras, de lo que hace a partir de la información pericial, de la información forense. Y otro dato más, que es muy importante, van a abrir el teléfono y va a estar la doctora Arroyo. Quieren abrir el teléfono, abrir la información, del teléfono, porque creen que pueden encontrar o tienen la posibilidad de encontrar algún tipo de pista sobre lo que pudo haber ocurrido. Pero es fundamental. En las horas previas. Bueno, es fundamental eso. Y es muy importante. Como también pidió la jueza, que ayer lo adelantábamos aquí, el tema del GPS del auto, el Sí. Bluetooth del auto, todo Sí. lo que pueda haber significado los últimos desplazamientos del fiscal, hacia dónde, cómo, ¿no? Y además, Importante eso. hoy mencionó también los problemas de seguridad que tiene ese edificio, Le ese Parc. complejo Le Parc. Sí, A ver, sí. usted tiene un departamento en Le Parc, cuando le lleguen la expensa, yo le recomiendo, llame al administrador y en el ítem de seguridad dígale, me están estafando con esto,
porque en realidad no funciona nada bien el registro, las anotaciones, las cámaras de seguridad, el salto que tienen las cámaras de seguridad en cuanto a los horarios, que eso hizo sospechoso el primer relato que hace Lagomarsino. Claro. Después lo chequea, no, dice la verdad en cuanto a horario, visita, dice la verdad. Lo que pasa es que las cámaras están mal registradas, o al menos tiene un salto en cuanto al horario. Y todos los relatos terminan siendo concordantes. Todavía no se sabe el por qué o qué pudo haber ocurrido en el departamento. Todavía la causa es muerte dudosa. En eso debemos ser muy claros y muy precisos. Ahora, ¿por qué con fecha en esto que hoy se conoce públicamente de todas las medidas requeridas por la jueza a la fiscal, se pone 21 de enero del 2015? Además, se corrobore si en el baño donde fuera encontrado sin vida el aludido Nisman existe algún tipo de ventana de ventilación. Porque la jueza leyendo, supongo yo, la jueza leyendo el expediente, son preguntas que tiene que responder. Para que no queden dudas, no surge nada sospechoso. Pero no ¿qué está puede dejando sumar nada una librado al ventana azar. en el baño? Que haya una ventana o no haya una ventana. Porque le van a preguntar, hay una ventana en el baño y si hay una ventana. ¿Pudo haber entrado alguien por esa ventana? ¿Pudo haber salido o entrado algo a través de esa ventana? No es que cree que haya entrado o salido alguien, sino que tiene que responder la pregunta. Del piso 13. Sí, pero tiene que responderlo. Tiene que responderlo. Sí. Con cierto nivel de precisión que figura en el expediente. Si no está en el expediente no existe. Bueno, después está el tema de... Todas las dudas que quedan sueltas las pregunta. Sí. Las está preguntando. Sí, algunas son de sentido común. Sí, obvio. A ver, volvemos a Nicolás Femerwan. Nicolás. Sí, Gustavo, de esta forma está ingresando Guillermo Montenegro, funcionario que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De esta manera se está acercando junto a otras dos personas hasta la puerta principal de la cochería O'Higgins, en la calle O'Higgins al 2950. Otra de las personas que decide acercarse para expresar su dolor hacia los familiares del fiscal Nisman. Hasta ahora entonces repetimos, está la mamá del fiscal, Sara Garfunkel, también su ex mujer y querellante en la causa, Sandra Arroyo Salgado, representantes de la DAIA y de la AMIA, Schlosser y Chemielewski, que son los titulares de ambas entidades de la comunidad judía, y también en una visita fugaz se acercó el embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet, que ingresó con muchísima custodia, con 2 motocicletas, con otro vehículo en la parte de atrás, que estuvo no más de 10 minutos y que se retiró luego de saludar a los familiares. Recién, Gustavo, hablamos con un juez federal que lo conocía a Nisman, que trabajó con él cuando era más joven, un juez federal de La Plata, salió por un costado, no quiso hacer declaraciones ante los medios, pero nos reconoció que adentro, en la sala en la que se está velando al fiscal, a cajón cerrado, están los familiares, está la exmujer, la mamá, la tía, la hija, una gran cantidad de familiares, según nos comentaba recién este juez de la ciudad de La Plata, que se retiró, que trabajó con Nisman y que también, al igual que el ministro Guillermo Montenegro, que acabamos de ver, se está acercando hasta esta cochería para expresar sus condolencias y sus sentimientos hacia la familia Nisman. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Volvemos en cualquier momento. Hasta luego. Sí, me sorprendió. Acaba de asumir. Sí, El embajador Noah Mamet es un reciente ocupante de la Embajada de Estados Unidos. El mismo fin de semana en el que aparece muerto Nisman, asume él en la legación. Antes estaba un encargado de negocios, Kevin Sullivan. Durante mucho tiempo estuvo Kevin Sullivan al frente de la embajada. Y Noah Mamet llega con esta papa caliente porque los cables de Wikileaks prueban el vínculo estrechísimo que tuvo Nisman durante todos sus años, incluso los años en los que trabajaba cerca del kirchnerismo, con la embajada estadounidense para resolver esta causa, ¿no? Sí, así es. Paulo, bueno, decíamos, otro, que yo lo comentaba recién cuando empezábamos el programa. Llama la atención que la jueza esté más preocupada por las cámaras, y había una cámara que lo seguía en Ezeiza, que por la persona que lo recibe en el aeropuerto internacional de Ezeiza, que podría ser, según la información que nosotros tenemos, una persona de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que a la jueza, esta persona que pero no parece importante ninguna de las dos cosas, me parece.
Pero me es. parece que teniendo en cuenta el tema de la guerra de servicio, todo lo que está hablando en estos días, puede algo Pero una cosa, significar. Gustavo, una ¿no? cosa es lo que se está hablando, otra cosa es el expediente. O sea, de temas de servicios, me parece a mí, por lo que fuentes tanto judiciales como policiales que estuve consultando, no hay mucho en esta averiguación de causales muertes, en esta muerte dudosa. En lo que hace también a si lo estaban siguiendo o no estaban siguiendo, me parece que son preguntas que se responden fácilmente si llaman un técnico. Sí. Es una grabación de un video. Claro. A ver, usted tiene la pantalla de un televisor, hay una imagen grande, con una camarita, que puede ser de un teléfono. Usted sigue un personaje que aparece en la cámara y obviamente parece que la cámara lo está siguiendo. Además Pero es evidente la que otra cámara que lo está evidente que son las distintas cámaras del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sí. Marcelo, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, usted que conoce Ezeiza, no es que hay cámaras que hacen un seguimiento de Algunas personas. sí, otras no, pero no es Claro. este el caso, yo coincido con Pablo. De todas maneras, el funcionario que lo está recibiendo allí es un funcionario del staff permanente de la Secretaría de Inteligencia en el aeropuerto de Ezeiza. Hay una base de muy pocos miembros y lo que está haciendo allí no es ninguna tarea operativa, está haciendo una suerte de recibimiento protocolar. Ninguna de las dos cosas son importantes, me Pero parece. ¿por Sin qué? lugar a dudas, porque hace- eso es muy común Pero, eso. Es muy común y además... Que alguien de la a ver, CIDE reciba a un fiscal, a un fiscal. con los que trabajaba. No cualquier fiscal, no lo hacen con todos los Sí, fiscales. por eso. Digo, yo he encontrado a Raúl Zaffaroni de GIN, siendo miembro de la Corte, haciendo la fila en migraciones, sin ningún tipo de protocolo ni ningún tratamiento de preferencia. En este caso, evidentemente, la base de la CIDE en Ezeiza lo estaba esperando por una cuestión de conocimiento personal con él, sin lugar a duda. No veo ninguna significación particular, digamos, con relación a la causa o a la muerte posterior. Es muy común y seguramente es un agente acreditado en el aeropuerto, porque para poder entrar ahí tiene que tener credencial especial de acceso a área restringida. Eso después y de migraciones. Eso claro. lo brinda... No, la Policía de Seguridad Portuaria es la que maneja credenciales, con lo cual está acreditado con foto, con nombre, con apellido, con legajo. Eso es una tontería averiguar quién era la persona. En la filmación se le tapa la cara para no violar secreto Sí, en cuanto a su obvio, identidad, claro, nada más. Pero claro. no, aparte no está haciendo nada sigiloso, él está recibiendo a una persona conocida. Bueno, hay otro tema. Ahora enseguida vamos a ir sobre Lago Marcino, ¿no? A ver qué, incluso vamos a preguntar acá a los que están presentes, a ver qué impresión les causó. Pero el tema de las armas, porque también hay un requerimiento de la jueza, ¿no? Sobre la pistola semiautomática Versa modelo 62, calibre 22, que estaba a nombre... Que es exactamente el modelo que claro. tenés atrás. A ver, si volvemos al paño... Ahí, Ese. ese es una 62, modelo Sí. 62. Es una pistola Y el revólver vieja, marca... vieja, ¿eh? Sí, el revólver marca Rossi, calibre 38. Ah, pero en realidad está pidiendo información De las dos sobre de las Nisman. armas que tiene registrada Nisman. Sí, acá hay un dato Esa es la importante. 62 que apareció al lado del cuerpo, Sí. que fue utilizada, o que donde provino el disparo que le costó la vida a pero Nisman. a es ver, esa. sobre esta arma 22, que es de Lago Marcino, Sí. tenía vencido Lago Marcino, este es un dato que estamos revelando esta noche. Sí. Lago Marcino tenía vencido desde el año 2007 el permiso para portar armas, con dos llamados... Pero no tenía portación. ¿Mm? De portar. Sí, el permiso que... Tenencia, debe ser tenencia, Exacto, no la portación. tenencia, la No creo que tenencia, tengan portación, eso. tenencia. No, la tenencia. Pero estaba vencido desde el 2007. lo que pasa con la mayoría de las armas, las personas que alguna vez compran un arma y después no la usan más, las tienen guardadas y nunca más van al RENAR. Está bien, pero Y- el RENAR les hace Sí, los totalmente. requerimientos. Lago Marcino le habían hecho 2 requerimientos que nunca respondió. Es- Y suele otro ocurrir. dato Es bastante común eso. Es bastante sobre las armas del fiscal Nisman. No era legítimo usuario. No era común. legítimo Porque se le había usuario. vencido. Se le había vencido. Y el revólver marca Rossi, calibre 38, lo había especial. vendido. Lo había vendido. Así que la duda está si tenía un arma. Porque esto lo pide la jueza, le estamos dando información nosotros. Ahí en el Tenía departamento un no arma. encontraron ninguna arma. Claro, no encontraron Le ninguna. quedó en el registro, quedó registrado en RENAR que alguna vez fue legítimo usuario. Eso se vence. Claro, Con lo que se saben vence de y lo armas había te hecho. cuentan. Además, se vence y tenés que renovarlo. el reempadronamiento que había hecho el fiscal Nisman era en el año 93, Sí. cuando se hizo todo un reempadronamiento y venció un hace nuevo rato. régimen. Pero no era legítimo usuario, así que este es otro dato para tener en cuenta. Está el doctor Gabriel Iezzi,
porque hay 3 policías de la custodia que pasaron a disponibilidad y hay 12 sumariados. Y hay un protocolo, ¿no?, que deben cumplir. Existe un protocolo. Me gustaría hacerte un agregado Sí. con lo que estaba hablando recién con Paulo. ¿Por qué la jueza hace estos pedidos? Porque el expediente, si bien la que instruye hoy, la investigación la tiene delegada la fiscal, a la jueza le llega la causa en estos días, cuando se presenta, por un lado Sandra Arroyo Salgado, con el doctor Breiman, con Javier Breiman, y por otro lado la Asociación de Fiscales. Ambos se presentan como querellantes, el rol de querellante lo otorga solamente la jueza, por eso el expediente le va al despacho de la jueza. Cuando le va al despacho, tiene por rol de querellante a Sandra Arroyo Delgado, no lo tiene por el momento a la Asociación de Fiscales porque no es un delito de lesa humanidad ni que estén comprometidos los derechos humanos, por el momento, ella lo dice, no al lugar. Y ahí en ese momento, cuando ella tiene la causa, que dispone las medidas. Esto es procesalmente cómo se maneja y vuelve el expediente a la Fiscalía. Está bien. En lo que es la custodia, Policía tiene, desde allá del año 2012, un protocolo, tiene un protocolo de custodia que aplica para funcionarios públicos, para dignatarios extranjeros y similares. En este caso, absolutamente no falló en un todo el protocolo. En primer lugar, desgraciadamente, quienes conocen, seguramente Marcelo y el colega Eduardo, conocen el funcionamiento de las custodias. Lo escuché al ministro Jaunarena hablar, por ejemplo, también del tema, que ha sido 3 veces ministro de Defensa y ha tenido custodia, por supuesto, pues en condición de su cargo, y seguramente Marcelo lo tuvo en el de él. Se produce una relajación con el tiempo. En algunos casos terminan siendo amigos, termina siendo un trámite personal, no voy a decir mensajero porque tampoco es el término, pero termina siendo un trámite, llevando a los hijos a un lugar. En muchos casos el superior de la custodia termina siendo el funcionario y no el superior jerárquico de policía. En este caso sucedió, esto hace años, el suboficial escribiente Benítez, Rubén Benítez, que hoy pasó a disponibilidad anoche, estaba hace 15 años, de la época que Alberto Nisman estaba en Morón, trabajaba en los tribunales de Morón, en los juzgados federales. Tenía una relación personal, Nisman era muy celoso de su custodia, no quería que ingrese a su domicilio, como muchos funcionarios que terminan siendo sus propios jefes de custodia. En este caso le indicó a la custodia que directamente el sábado estuvo en las custodias, en este caso trabajan 12 horas por 36, trabajan 12 horas, descansa 36, las distintas parejas. No es bueno aclarar que si bien él tenía asignado 10 custodios, no están los 10 custodios permanentes. Por supuesto tiene su franco, su día de descanso, tiene 2 custodios por turno. Está bien. Él le dice al custodio que llegue a 11:30 de la mañana. Y el custodio, ante una orden de la persona a la que custodian, le dicen mañana a 11 o 11:30 esté acá. ¿Qué pasa cuando a esa hora de la mañana no respondió el fiscal? Bueno, en este caso eran Miño y Nis, que fueron los 2 primeros suboficiales. ¿Qué tenían que hacer? 11:30 de la mañana presentarse. Se presentan en el EPARC. Si bien tienen los registros, como bien dice Paulo, de las cámaras que están no en condiciones los de ver como deberían estar y que uno presume que están, se presentan, se anuncian abajo, lo llama por teléfono, no atiende. Ese tipo de estructura de edificio no tiene portero eléctrico. Tiene un interno, llaman a la guardia, no atiende. El criterio, que es lo que impera en el protocolo, indica que si 12:30, imaginemos, no atiende el fiscal, no atiende quien sea el funcionario, tiene 2 opciones. O tiran abajo la puerta, rompen la puerta, ingresan y si el fiscal está durmiendo le dicen, doctor, discúlpeme, pensamos que había sucedido algo, o llaman a su superior. Está bien. Ninguna de las cosas se hizo. Ah, bueno, ahí está. Tienen que cumplir algo porque para eso son custodios. Por supuesto. No lo cumplieron. No lo cumplieron. Recién dieron aviso a su línea jerárquica, porque tienen un jefe de servicio, tienen un comisario, su comisario, y así hasta el superintendente de Interior. 11 horas después, ¿qué optaron? Optaron por llamar... 11 horas después. 11 horas después. Esto es lo que dice el sumario administrativo que está instruyendo Policía Federal. Mucho tiempo. ¿Ellos qué es lo que hicieron? Optaron por llamar a la secretaria privada de Alberto Nisman, que estaba, si no recuerdo mal, en Neuquén. La llama por teléfono, le pregunta si ella tenía algún otro teléfono, tenía 3 celulares, el fiscal. Ella le dice que no, intenta llamarlo por distintos caminos, no atiende, continúa sin atender. Y en ese momento le piden el teléfono a la madre. Y en lugar de dar parte, y en ese momento seguramente se hubiese movido toda la estructura, ¿no? Como sucedió a las 11:30 de la noche, empiezan a ir y van a buscar a la madre, lo que es público y conocido. Por eso hoy la fiscal Fein, en esta mini conferencia de prensa, por decirlo de alguna manera, que dio en la puerta de Tucumán al 900, indicó que si bien hoy los custodios no están afectados al proceso, ella conoce que policía está radicando un sumario administrativo y va a pedir copia de ese sumario administrativo, porque eventualmente podría haber una imputación por incumplimiento del deber de funcionario público contra estos 2 custodios que se hace extensiva a los demás. En definitiva son 10 los sumariados, más los 2 jefes por una cuestión de responsabilidad de cargo. Gustavo, un dato más antes que vayas a otro tema que lo mencionamos recién que quedó, que vos mencionaste recién que la jueza pidió información sobre una Versa, Versa 22, modelo 62, que era propiedad de Nisman.
no se sabía qué modelo era. Todos pensamos que el modelo Thunder, no, es una 62, es una pistola vieja. La pistola que le lleva al Lago Marcino es la misma. Claro. Modelo es lo que 62. vos marcaste desde la y es semana muy pasada. interesante, y quizás haya una explicación de por qué hoy Lago Marcino cuenta que él explicaba al menos cómo funcionaba por las cuestiones de seguridad. Sí. Y que, no me acuerdo exactamente la expresión que él manifiesta, pero dice que Nisman decía, sí, está bien, déjala ahí, como que no le importaba. No te preocupes que no la voy a usar. Eso es lo que dijo Pero Lago sabía Marcino. usarla perfectamente. Pero sabía usarla porque si era la que legítimo tenía él. usuario, él tenía tuvo esa arma, esa pistola. La conocía perfectamente. Era el mismo modelo, exactamente el Ahora, mismo qué modelo. casualidad, ¿no? Que haya sido, Casualidad, ¿no? Sí, que haya sido el mismo. Al menos los registros modelo. figura que tenía una pistola de ese modelo, esa marca, igual. Es el mismo, la misma arma a la que le lleva Lago Marcino y que se la deja, que sea que estamos viendo, la modelo 62. Así es. Marcelo, ¿viste hoy la conferencia de prensa de Lago Marcino, de Diego Lago Marcino? Posteriormente la vi, sí. ¿Qué impresión te dio? ¿Te cierra? Creo que el doctor Rusconi lo que hizo hoy es montar una indagatoria pública. Sin lugar a duda. Espontánea, con una declaración muy minuciosa, en donde en esta puesta en escena... Estaba preparado. Es un muy buen abogado. Sí. En esta puesta en escena lo que hace es victimizarse. Resulta que la persona que le entrega el arma a través de la cual el fiscal muere es una persona que es víctima de una situación que no comprende, que está constreñido. A mí me suena una cuestión que está ajena a todas las cuestiones que pasaban en la fiscalía. Era un freelance que arreglaba wifi y entonces a partir de eso es contratado por la fiscalía que estaba investigando el atentado terrorista más importante de la Argentina. Bueno, acá en este aspecto abro paréntesis. Hay también entre los requerimientos que hace la jueza, se pide justamente que se precise en qué condición está contratado esta persona, quién le pagaba, cómo le pagaban. También pide registros de el departamento, de quién era el departamento donde vivía el fiscal, pero me llama la atención esto, que pide constancias incluso sobre Lago Marcino en forma de qué cobraba, quién era la persona que le pagaba en la fiscalía, los motivos, todo esto también está entre los requerimientos. Está anotado como monotributista. Lo cierto, Gustavo, Lago Marcino. Es que le entrega el arma y el muchacho dice Sí. que le está entregando el arma porque él no confía en su custodia y porque debe proteger a sus hijas, una 22 modelo 62, al fiscal que investiga el atentado terrorista más importante de la Argentina, que lo iba a llevar en la guantera. Para mí es un relato realmente Lo dicho Lago Marcino, imposible de confrontar hoy. Inverosímil, sin lugar a dudas. Pero lo segundo que ha hecho el doctor Rusconi muy hábilmente es politizar la causa. La segunda parte, cuando él habla, lo que hace es politizar la causa, porque debe tener certeza que politizando le va a ir mejor en tribunales. O sea, hoy ejerció el rol de abogado defensor en el marco de una estrategia en las condiciones institucionales que se mueven. Fíjate vos que lo primero que dice Rusconi hoy, cuando habla con alguna radio, seleccionó hoy con qué medios hablar antes de la conferencia de prensa, es que va a convocar como testigo a la presidenta de la Nación. Digo, hoy por hoy hay que saber cuál es el papel que cumplió Lago Marcino, ¿no? Si la presidenta dijo tal cosa o que Lago Marcino, su defendido, que además tenía un defensor público. Había tenido de la semana pasada un defensor público. Pero pensemos que cambia y lo pone a un experto en el tema. Pensemos que la imputación que pesa sobre Lago Marcino, la del 189 inciso 4, sobre la entrega de un arma que no es legítimo usuario, es un delito delegado en el 2011 a la justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Es decir, por eso la doctora Palmagini, una experimentada magistrada, lo dice en el comunicado del Centro de Información Judicial, que ella está analizando sobre cuál es la prueba. Porque acá es un tema, primero, si le imputan formalmente la comisión del delito, tiene que traer testimonio y mandar a la justicia contravencional de la ciudad, porque es un delito delegado. Y en segundo lugar, lo que hoy la doctora Feini está tratando seguramente de pensar es qué prueba va a utilizar, que es seguramente la estrategia del colega Rusconi. ¿Qué prueba va a utilizar? ¿Va a utilizar la testimonial? Va a ser nulo.
¿Qué prueba va a utilizar sobre Lago Marcino? Por eso formalmente no lo imputó. ¿Cómo es esto que vos comentaste, Marcelo, públicamente, que lo conocías a Lago Marcino de cuando... No, hice un comentario que yo creo haberlo conocido, Ajá. pero eso también lo debo aclarar, porque es insignificante a lo que se está investigando. Sí. Yo sencillamente lo que digo es una persona que me No, pareció... porque hay dudas si es un agente encubierto de la CIDE o Yo no. no tengo ninguna duda que la persona que hacía soporte técnico informático en la unidad de investigación que dirigía el núcleo duro de la Secretaría de Inteligencia, que era el grupo operativo de la CIA en la Argentina, no iba a tener un freelance, digamos, manejando ese tipo de soporte tecnológico en esta causa. No tengo ninguna duda que estaba vinculado al aparato de inteligencia, pero es mi interpretación. No, bueno, yo sé que Maximiliano, a quien le tengo un afecto particular de hace muchos años cuando los dos planteábamos temas de reforma policial, él después abandonó ese tema, digamos, dice, bueno, que venga a declarar. Yo no tengo que declarar nada, si yo no estoy haciendo ninguna imputación. Lo que estoy diciendo es, esta persona a mí me parece extraño de que se ajena a este mundo en el marco de una cuestión. Y yo creo haber... José Iglesias, el padre de uno de los chicos de la tragedia de Cromañón, que lo habían visto sacando fotos en una marcha. Es una persona conocida en tribunales de Lomas de Zamora, es una persona conocida en tribunales de Lomas de Zamora, y una persona que yo creo que es la persona que a mí se vino a ofrecer a través de un oficial del Grupo Halcón como informante vinculada a cuestiones de narcotráfico. Duró 5 minutos y medio la reunión. Porque además una persona tan joven, hace 10 años atrás, que entregaba organizaciones, si este fuera la persona, a mí es la DEA que me viene a vender caramelos, nada más. Así que la tengo clara, en el mundo de la seguridad y la inteligencia se mueven estas cosas de esta manera. A vos no te fue muy creíble el relato de hoy. Pero duró 5 minutos. Volví a recordar cuando vi una foto, lo consulté con personas que estuvieron previamente reunidos con él para ver qué es lo que venía a decir, y a todos le causó esa impresión. Es un comentario que dice, es ajeno esto a la causa que se está investigando. Sí, este totalmente. Muchacho llevó el arma a través de la cual hoy está muerto el fiscal Nisman. Y la argumentación que da hoy a la tarde en esta puesta en escena del doctor Rusconi es que le dio el arma para protegerse, eventualmente una custodia conformada por profesionales, digamos, o para proteger a sus hijas de un arma modelo 62 que iba a tener en la guantera del auto. No, bueno, y está el dato anterior de lo mismo, el mismo requerimiento que le hace al policía Benítez, ¿no? Que en definitiva también le pide un arma. Y cuando el policía... Benítez, claro. el detective Benítez pide... cuenta que declara que el doctor Nisman le pide asistencia para comprar un arma, un revólver. Benítez le dice que no, un revólver no, te conviene una pistola con ciertas características para llevar la guantera por una cuestión de seguridad. El testimonio Benítez en realidad es concordante con el relato, o sostiene en cierta medida el relato de Lago Marcino. Claro, por eso claro, ¿sí? Exactamente. Van muy hilvanados unos ¿Qué es lo que puede interpretar? ¿Qué es lo que se puede interpretar? Estaba buscando un arma. Por alguna razón, porque lo iban a atacar o se iba a lastimar, lo que fuera, no importa. La causa es muerte dudosa, averiguación de causales de muerte. Están averiguando por qué murió violentamente el doctor Nisman. Pero por una razón u otra, estaba buscando un arma. Él necesitaba un arma. Ahora, si hay un testimonio de Lago Marcino, si está el testimonio de Benítez y aparece muerto, también la justicia, con los elementos que tiene en el momento y los que puede terminar corroborando, que entonces que efectivamente fue el propio fiscal Nisman el que se mató. Todavía me parece absolutamente prematuro hoy, porque todavía falta mucho peritaje para determinar si lo mataron o no se mató. Ok, Pablo, pero convengamos que vos no te vas a defender de un complot internacional, de terroristas imputados internacionalmente con un arma 22. No tenés que ser un experto de operaciones especiales para darte cuenta que no vas a poder defenderte por sí mismo frente a un complot de esa envergadura con un arma calibre 22. Sí, totalmente. Y aparte sos fiscal, digo, hacé la denuncia pertinente, no confía en esta custodia. ahí habla, responsabilizá a la Policía Federal, responsabilizá al Estado de que vos te sentís inseguro con el sistema que tenés. Mucho más un fiscal y de estas características tiene 250.000 opciones antes de pedir un revólver 22. La Secretaría de Inteligencia tiene un sistema policial operacional de custodia. Sí, totalmente. Y te voy a decir más. La custodia de la Presidencia de la Nación es entrenada por grupos de operaciones especiales de la Secretaría de Inteligencia
en Campo de Mayo, en el polígono de tiro. Así que no es cierto que no tenía recursos como para poder pedir asistencia técnica al respecto. Conozco personalmente a la mayoría de la dotación de operaciones especiales de la Secretaría, que son gente muy capacitada en el tema custodias especiales. Además estamos hablando de que también él había sido incluido por el régimen iraní como uno de, no sé, traidores, no sé, como en una lista de supuestos traidores. La propia Secretaría, reitero, Gustavo, la gente no lo sabe esto, la propia Secretaría tiene el dispositivo de seguridad para garantizar una situación de protección personal de personas. Permítanme decir, yo hice uno de los cursos allí en Campo de Mayo, digo, conozco personalmente, digamos, y conozco el armamento que utilizan. El tema del calibre, bueno, la Mossad israelí usa calibre 22. Pero más allá del calibre, no es necesario, no tiene necesidad de buscar un arma, por más que sea 22 o un antiaéreo, ¿para qué? Si el fiscal... Si es un fiscal con muchas relaciones, si es un fiscal que está protegido y que hizo una denuncia y tenía 10 custodios, malos o buenos, tenía 10 custodios. No necesita ni un 22 ni un antiaéreo, no lo necesitaba. Y además, si él como fiscal, lo que dice Marcelo Saín es muy importante, como un fiscal que está denunciando justamente a los integrantes del régimen iraní, del mayor atentado terrorista que tuvo la historia de la Argentina, tiene y tenía posibilidades de requerir mayor custodia, una custodia más significativa. No sé esto también que dijo la diputada Patricia Bullrich, que Nisman le había dicho que se había sentido traicionado por uno de los agentes de la Secretaría de Inteligencia. Yo no sé si eso también Nisman lo denunció en su momento, porque era una cuestión grave, ¿no? Él tenía adscripto a la unidad de investigación, un grupo de investigación de la Secretaría de Inteligencia. Yo era el jefe operacional del grupo que investigó. A ver, Nisman lo investigó desde hace mucho tiempo. Nisman quedó con la pista iraní, que era la pista que le convenía a los Estados Unidos y que le convenía a la Secretaría de Inteligencia, y nunca más produjo ninguna otra alternativa investigativa por fuera de esa pista. La conexión local quedó afuera, la participación de la Policía Federal y la sospecha sobre un sector de la Policía Federal en el atentado del AMIA quedó fuera de la investigación. Si estos son datos concretos, digamos que la muerte de Nisman no desdibuja, que existen y de que ha habido juristas que han evaluado lo que es la investigación en cuestión. La jueza también hoy algo habla de un sobre que recibió con mails de la ciudad de La Plata. Ella habla sobre una denuncia que había promovido Nisman por amenazas en un juzgado federal, no recuerdo el número, de La Plata, donde dice que hicieron consulta telefónica con el juzgado, telefónicamente lo quisieron informar y pide ese libre oficio sobre una denuncia previa de amenaza que habrá realizado el fiscal Nisman. Quería agregar una sola cosa a lo que decía Marcelo. También es cierto que la custodia presidencial, Policía Federal tiene un centro de entrenamiento propio, donde entrena también a personal de custodia, no solamente custodia presidencial, independientemente de lo que vos mencionabas de la Secretaría de Inteligencia. Policía Federal entrena fundamentalmente a custodia presidencial. Y tiene un centro de capacitación también para los custodios fiscales también, Gabriel, periódicamente deben hacer capacitación. Conozco en detalle eso porque formé parte del sistema. La decisión presidencial en los últimos años es que haya una supervisión y una capacitación del servicio de custodia presidencial del equipo de operaciones especiales que funcionaba en la Secretaría de Inteligencia. Está el doctor Eduardo Barcesat. Quería comentar algo. Después vamos a preguntarle también más específicamente sobre el tema de la CIDE y la disolución, pero te quería algo de lo que estaba diciendo recién. Yo quiero hacer dos abordajes, diría macro, sobre el tema. Primero es que hay dos atentados terroristas genocidas cometidos bajo Estado de Derecho que no han logrado una investigación fructífera en ningún tramo. Me refiero a la voladura de la sede de la Embajada del Estado de Israel, expediente que tuvo a su cargo y tiene todavía a su cargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que para evitar que se clausure la investigación se lo ha declarado como crimen de lesa humanidad. El otro es este atentado terrorista genocida que se produce cuando estaba funcionando la Convención Constituyente. Personalmente bregué porque fuera calificado no como atentado, sino como atentado terrorista genocida, que hubiera una tipificación fuerte, por así decir,
no se logró, pero efectivamente ninguna de las dos investigaciones ha logrado nada. Lo más importante en este momento parece ser la investigación del encubrimiento, que es importante, ninguna duda, pero eso no significa aportar una luz sobre cómo se produjo el atentado. Y tengo que decir que las investigaciones judiciales son unatópicas y algo que se construye desde lo más inmediato y en círculo acumulativo y progresivo va incorporando pruebas hasta llegar a un grado de convicción. Bueno, esto fue sustituido por hipótesis. La hipótesis ficcional o no de la pista iraní, en ese momento muy beneficiosa para la política de Estados Unidos, del Estado de Israel. El enemigo público número uno era el Estado de Irán. Hoy día las cuestiones geopolíticas han cambiado. Irán no solamente no es el enemigo público número uno, sino que hasta puede ser un valladar de contención frente al Estado Islámico, etcétera. Entonces ya nadie sostiene ni interesa. Y la única vez que la pista iraní fue puesta a prueba, que fue con la detención de uno de los sospechados en el Reino de Inglaterra, se lo fue interrogado a tenor del interrogatorio que propuso Nisman y se lo soltó inmediatamente, dijo de total inconsistencia, y hubo que pagar 25.000 libras de gasto y de indemnización, etcétera. De modo que todo esto... En Gran Bretaña fue eso. En Gran Bretaña. En Gran Bretaña, exactamente, sí, yo estoy refiriéndome. Por lo tanto, digo que lo de la pista iraní, esta última denuncia del fiscal Nisman, que ha provocado tanto recelo en la opinión jurídica porque no parece un texto jurídico y efectivamente no lo es. No tiene una estructura sintáctica ni semántica propia a lo que debe ser una denuncia de un fiscal. Entonces, evidentemente puede tener otra autoría. Pero no, quiero concluir con esto. Evidentemente hay que investigar el protoplasma que ha rodeado la situación de Nisman en esta última etapa previo a la privación de su vida. Yo no tengo duda en este momento, por lo que se conoce y trasciende del expediente, de que efectivamente ha sido él quien ha privado de la vida, y desde el punto de vista jurídico eso no es punible porque el suicidio no es punible. Pero la instigación o ayuda a un suicidio que efectivamente se comete, esto sí es punible. Pero ¿cómo se comprueba eso, bueno, doctor? Eso es lo que hay que investigar. Es dificilísimo. Yo digo comprobar. Que la tarea de jurisdiccional, según lo define la Constitución Nacional, es conocer y decidir. Estamos en la etapa de conocer. Creo que se ha avanzado... Discúlpeme, ahí es importante lo que usted dice, vuelvo, que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Paulo, y Marcelo más o menos ha dicho lo mismo, en el sentido de que no es importante la persona, si es de la CIDE, que lo recibe en esa isla. Para mí es valor fundamental. Si Nisman durante años trabajó con agentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado, Estiuso, que lo hemos nombrado acá, cuando ahora se produce toda esta guerra de servicio y todo lo demás desde diciembre. Y hay una cosa que Lagomarsino, yo no sé si hoy le preguntaron, Paulo, no sé si vos, en la conferencia, pero esta vocera que actúa el viernes pasado en página 12, dice que el viernes... No, dice que no, con respecto a... Estiuso le había dicho a Nisman que se cuide de los custodios de las hijas. Eso también no puede haber sido una advertencia. No lo declaró, pero hay una intencionalidad política, querría concluir con agencias de inteligencia, pero... Yo no lo descartaría. Ahora está aquí un colega que vamos a hablar de servicios. Yo no descartaría. Querría concluir mi abordaje sobre el tema con esto. La conferencia de prensa de hoy de Lagomarsino. Me parece que sí... Pero perdón que yo lo interrumpí, pero es importante lo que usted decía. ¿Usted cree que fue instigado a que se mate, a que se suicide? Yo digo que debe ser investigado. Y como es un funcionario de Estado, fiscal Nisman, sí, obvio, tiene que ser una investigación que se promueva desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público. Eso puede ser lo que vos decías, Pablo, respecto a la llamada, al rastreo de las llamadas telefónicas y de los últimos contactos, si algo raro hubo. Creo que en algún momento va a derivar hacia esto, es un pronóstico, no digo otra cosa. Pero lo que me llama la atención mucho de la declaración de Lagomarsino, más allá de que comparto, como ha dicho Marcelo, de que un armado, una especie de show, no más que una pieza de la investigación, que si efectivamente el fiscal tenía ese estado de angustia que parece reflejar él al reproducir, que no podemos por supuesto constatar cuál había sido el intercambio para que se llegara a la entrega de un arma de fuego, lo que jamás un funcionario debiera hacer es haberle entregado el arma de fuego. Tendría que haber requerido primero una alerta a la familia, más luego poner en conocimiento de una autoridad médica o esto,
la actitud, si efectivamente era esa. Bueno, eso hizo muy bien el policía Benítez en no darle, dijo yo no le voy a dar el arma cuando le requiere. Ahí Bueno, actúa bien. Entonces, si es funcionario público Lagomarsino, cosa que está pedido ahora que se determine, creo que es muy importante que se sepa cuál es el papel que ha jugado, porque de ninguna manera la conducta normal que tiene un individuo Pero era frente un empleado, doctor. ante una angustia de esa naturaleza, decirle, entregarle un arma es realmente, diría, un grueso incumplimiento de los deberes de funcionario público, si es que es un funcionario público. Creo que ese protoplasma debe ser investigado y creo que también lo que siga de acá en adelante en la investigación de la causa de la AMIA, y me refiero al atentado y no solo al encubrimiento, va a tener que tener transparencia y conocimiento público, porque la clandestinidad, el secreto, la confidencialidad, los servicios extranjeros, lo único que han aportado es una pústula institucional, y de esto hay que salir, ¿no? Y creo que además es un demérito para la Argentina. Fíjense que se produce atentado hace poco en otros países, en 48 horas está todo resuelto. Sí. Bueno, se determina quiénes son. Aquí llevamos 23 y 21 años respectivamente y no podemos decir ni A respecto de qué es lo que ha sucedido. Está el colega Claudio Mardones, que es periodista de la revista Crítica y del diario Tiempo Argentino. Ha escrito muchos... ¿Perdón? Crisis. Crítica no existe. Cosas que pasan. Y ha escrito muchos artículos muy bien fundamentados justamente sobre el tema espionaje, espías, servicios, de todo lo que estás escuchando. ¿Que descartás vos que pueda haber en el medio alguna guerra de servicios que puedan haber llevado a Nisman a la muerte? En mi opinión, lo que veo y lo que pudimos ver en su momento es que detrás de esta trama impresionante de un thriller que por desgracia es cierto, lo que hay dos cuestiones que interpelan de una forma muy poderosa el status quo interno del Estado, que es el peso de los organismos de inteligencia que durante las últimas 3 décadas han desarrollado una nueva autonomía blindada que tiene que ver con una gran debilidad del poder instituido civil por algunas prácticas muy complejas que tienen que ver con el tráfico de información privada, con el tráfico de escuchas obtenidas legal e ilegalmente. En ese contexto, lo impresionante en este proceso, además, es la forma increíble en la que ha vuelto el tema AMIA a estar con todos los temas que parecían debajo de los escombros, han vuelto a aparecer. Ahí hay un elemento estructural que tiene muchísima fuerza, que es el papel de todas las estructuras de inteligencia como auxiliares de la justicia. En ese contexto parece que hay una relación mucho más compleja que ha empezado a entrar en un momento de crisis muy grave. Creemos que a partir de eso ha sido la decisión presidencial de cambiar la concepción de una de las estructuras. Nosotros en la revista Crisis hace ya 10 meses publicamos una investigación bastante ambiciosa contando todos los debates relativos al tema de la defensa nacional, al tema que ya había comenzado el año pasado con respecto al papel de la inteligencia militar. Y uno de los temas que desarrollamos fue precisamente la estructura general de la comunidad informativa, que se le dice, que está integrada aproximadamente por una quincena de organismos de inteligencia, en donde el más público, por la espectacularidad de las irregularidades cometidas, tiene que ver con la Exsecretaría de Inteligencia del Estado, pero detrás de eso, además, hay una serie de organismos que dependen de la Fuerza de Seguridad Federal y que también dependen de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, lo impresionante es que se cruzan todas esas variables en este momento. Hay mucha diversidad. Exactamente, que tienen igual un contorno infranqueable que se da dentro del Congreso, que es ahí a donde nosotros fuimos a investigar también, que tienen que ver con la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que lleva desgraciadamente más de una década cruzada por estas intrigas. Marcelo, ¿y vos qué crees, metiéndonos ya más en el tema específico que vos dominás, sobre todo el tema servicio, guerra? ¿Nisman puede haber sido utilizado por los servicios? Yo creo que sí. Yo creo que la denuncia de Nisman, que no es una denuncia jurídicamente sólida, que es una fábula, creo que forma parte de una operación claramente en la puja del grupo que fue desplazado por la presidenta a principios de diciembre del año pasado.
La presidenta fue taxativa. Yo nunca escuché un presidente, un mandatario en la Argentina desde el año 83 plantear claramente que a la propia presidenta la operaron desde la propia estructura de inteligencia a través de la manipulación de jueces y fiscales, que todos conocemos que son de la nómina de la Secretaría de Inteligencia, y de inclusive periodistas en el marco de una componenda que también es histórica. Esto es rémora del menemismo en la década del 90. La Secretaría de Inteligencia manejando parte de la justicia penal, no con influencias. ¿No usufructuó el kirchnerismo en 12 años? En ningún No momento. lo tocó. No, pero no la usufructuó, además de no haberla tocado, que eso está claro a todas luces. Que no Yo no conozco que lo haya usufructuado, pero no lo tocó. Y la presidenta hizo una profunda autocrítica, dijo desde el año 83, la deuda pendiente de la reforma de los servicios de inteligencia es una deuda de todos los gobernantes, incluyó a Néstor Kirchner y se incluyó ella misma. Y el tema de ahora está planteando esa reforma, está planteando que ese formato de organismo, que tiene un sello genético que era las facultades técnicas de las observaciones judiciales, de las interceptaciones de comunicaciones. Digo, la destreza técnica para el manejo porque formalmente debían ser por orden judicial, pero de hecho dio lugar a una profunda red de espionaje político, es lo que no va a continuar. A ver, vamos en directo a la procuradora Gil Carbó, está llegando al velatorio del fiscal Alberto Nisman en este momento. Bueno, allí estaba llegando la procuradora Gil Carbó al velatorio del fiscal Alberto Nisman que se está realizando en el barrio de Belgrano. Hasta las 9 de la mañana del día jueves y después van a ser trasladados sus restos al cementerio israelita de la Tablada. Se está hablando que hacia las 10 de la noche, 11, van a ir un grupo importante de fiscales juntos al velatorio como una forma también de demostrar una cierta unidad ante este hecho penoso y lamentable que ha sido la muerte del fiscal. Disculpa, Marcelo, sí, entonces... No, bueno, decía, me parece que lo que está proponiendo la presidenta es o continuamos con este esquema institucional, yo creo que hay sectores de la oposición que con eufemismo lo que están planteando es que esto continúe como está, particularmente aquellos que se ven con la posibilidad de conducir los destinos del país a partir de diciembre de este año. Bueno, hay mucho lobby también, ¿no? Porque en la política hay muchos que ocuparon el rol de jefe de la CIDE o han tenido relaciones. Habrá muchos que estarán asustados, muchos políticos asustados por las carpetas que les pueden tal vez salir. Ahí está lo impresionante de este proceso. Hoy. Claro. Hay un elemento estructural que entra en juego, en donde, convengamos, cada 10 años, de algún modo u otro, hay alguna crisis estructural en la relación del poder civil con los organismos de inteligencia. Ha quedado borrado en la memoria lo que fue la investigación del escándalo de las coimas del Senado, en donde luego hubo un ex senador que se suicidó de un disparo en el pecho en el año 2008. De eso tiene que ver con un elemento. ¿Qué pasó de eso en los tribunales federales? No pasó absolutamente nada y quedó absolutamente en el olvido. Que nadie investigó. Claudio, recién vos mencionabas que hay una quincena de organismos en la llamada comunidad informativa, de los cuales el más conocido es la CIDE. Nosotros ayer hicimos una radiografía fiscal, financiera de eso y mostramos cómo los fondos destinados por el Estado a través del presupuesto público a inteligencia aumentaron invariablemente y donde la CIDE fue creciendo en participación en esos fondos hasta el año 2008, momento en el cual tocan un máximo los fondos destinados hacia ahí, y después empieza a financiarse más a la inteligencia de las Fuerzas Armadas, especialmente a la inteligencia militar, a la que está en manos hoy del general César Milani. ¿Vos creés que hay una especie de guerra entre estos organismos? Que hay una guerra de espías, está claro, pero ¿vos creés que hay una guerra además de organismos de espías donde el gobierno se apoya en unos en contra de otros? A mí me parece que esa tensión estaba planteada desde hace muchísimos años. Lo que yo creo, además de las internas que han existido siempre en tiempos de democracia y antes eran mucho peores, que a partir de este debate lo que se echa a luz además es una asignatura pendiente, no solamente para lo que queda de este gobierno, sino también un elemento que interpela al resto de la oposición para ver qué es lo que va a poder debatir con respecto a este tema a partir del comienzo de las sesiones extraordinarias. Yo creo igual que
más allá de la complejidad del perfil del general Milani y de los cuestionamientos que tiene la justicia y de la posibilidad de que vaya a declarar por la desaparición de un conscripto en el año 1977 y 78, me parece además que en el medio hay una vieja discusión también que retoma el kirchnerismo, que tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas, con el desarrollo, que eso también lo investigamos en la revista Crisis, que tiene que ver con la reactivación de la estructura de defensa en una nueva negociación con las Fuerzas Armadas, en donde obviamente la estructura de la inteligencia militar juega un papel central, pero recordemos que dentro de la discusión interna del kirchnerismo para concebir la cuestión de defensa, están pasando cosas de carácter muy importante y también que muchas veces quedan perdidas en el medio de este debate que tiene que ver con la inversión para el desarrollo tecnológico de la defensa, con la compra de nuevo armamento y de nuevo material que en muchos casos tiene que ver con tecnología israelí que va a llegar pronto al país. En ese contexto me parece que se juega otro elemento que es mucho más complejo además, que no tiene que ver solamente con el peso y la interna de las estructuras estatales, sino con algo que es parte de otra investigación que va a sacar Le Monde Diplomatique, su próxima edición del viernes, que tiene que ver con la estructura del oligopolio del secreto. El oligopolio del secreto es, por una parte, todas las capas geológicas de la estructura pública, claro, pero el otro peso importante tiene que ver con la estructura privada. La estructura privada en términos del tráfico del secreto, del espionaje industrial y de esa complejidad es muy grande, tiene que ver muchísimas veces con la provisión de tecnología desde la construcción de grandes hermanos como los que funcionan en distintas partes de la Argentina relacionados al tema del seguimiento por imágenes, que eso implica un gran desarrollo y un gran desembolso de capital público para eso, y por otra parte elementos que tienen que ver con garantizar la seguridad y el tráfico de información para grandes corporaciones. La historia argentina y en estos últimos 20 años hemos estado cruzados por eso desde que Alfredo Yabrán se suicidó y que empezó una gran discusión con respecto a la custodia que iba a estar a cargo de la empresa que se queda con el grupo Excel, en donde en el medio la mayoría de los que son privados, que eran exoficiales del FBI y de la CIA, que eran en su momento socios también de Rodolfo Galimberti, que se queda con el control a través de Universal Control de la seguridad de parte de ese activo en una interna gigantesca que ha quedado en el olvido. No nos debemos olvidar que justamente la doctora Arroyo Salgado tiene una causa muy importante de espionaje, donde hay periodistas, políticos, muy interesante sobre elementos de la CIDE también, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando, Eduardo. Sí, quería agregar un enfoque constitucional sobre este tema de los servicios de inteligencia. En la Constitución no solamente que no está previsto ningún organismo de esta naturaleza, sino que yo diría no está querido tampoco, porque si uno examina atentamente tanto el artículo 18 como el 19 de la Constitución, particularmente este último, creo que un organismo de espionaje dentro de la estructura del Estado contradice estas cláusulas constitucionales. Si se va a constituir, y me parece saludable que se extinga lo que hay porque no sirve para nada, y me parece bueno que se haga algo que se corresponda con el Estado de Derecho, creo que tendrá que atender fundamentalmente a la colecta de inteligencia y a la tutela de los recursos y riquezas naturales estratégicos de la Argentina. Para dar un ejemplo, me parece que el litio y el sílice, que son los materiales, los minerales hoy día que otrora fueron el oro, la plata, etc., eso es lo que hay que custodiar y allí es donde debe aplicarse la inteligencia. Creo que esta función que está al servicio de toda la nación, esto valida un organismo de esta naturaleza y no estar contándole los pelos en el traste a los funcionarios políticos o a la oposición o a los propios, etcétera, que para esto de formar tramas tenebrosas y de entorpecer ya investigaciones judiciales ya tenemos creo que colmado el vaso, ¿no? Y bueno, es lo que decía acá el colega, ¿no? Cuando estoy totalmente de acuerdo con el oligopolio del secreto lo han manejado, lamentablemente en eso la dirigencia política de la Argentina se tiene que hacer una autocrítica. ¿Sí? Desde el 83 a la fecha nadie tocó, y reitero esto, cuando a algunos políticos importantes uno les pregunta e indaga, pareciera que tienen miedo, como fiscales y jueces, ¿no? Lo de Lischif, que es notorio, Lischif viene denunciando, ha denunciado con nombre y apellido y le cerraron las puertas a los propios tribunales. Ver la etapa de 2004 del momento en el que Néstor Kirchner lo echa a Gustavo Vélez como ministro de Justicia es de verdad un ejercicio de historiografía muy interesante. Lo echó por teléfono.
Yo me estaba... Después de que denunció a Astius. Ahora que vos me decís tapa, yo me estaba acordando estos días que no ha salido a la luz lo de Chacho Álvarez. ¿Chacho Álvarez de qué alude cuando renuncia? A la tapa de una revista que dice que se la habían armado desde la CIDE o cuando lo operaron. Sí. Sobre supuestos romances que tenía Chacho Álvarez. A un vicepresidente de la Nación. Era vicepresidente de la Rúa. Chacho llevó eso al gabinete. Yo era asistente de él en estos temas. A ver. Chacho lleva este tema al gabinete. Increpa parte del gabinete diciendo me están espiando en mi vida privada. Lo que no me hizo el menemismo me están haciendo ahora. Afectando el artículo 19 de la Constitución Nacional. Pero además hay otro elemento. Pero eso fue, yo recordaba por estos favor. días, eso fue más que notorio. Yo quería hacer una pequeña salvedad. Nosotros cuando creamos la Policía de Seguridad Aeroportuaria, creamos un sistema de inteligencia criminal que es público y que yo no entiendo cómo hoy no está en la discusión. Es muy pequeña la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero el sistema de La inteligencia criminal. Yo lo veo de afuera. La inteligencia criminal de la PSA es de lo mejor que hay. Bueno, la mejor información sobre el narcotráfico, crimen organizado, pero surge la PSA, que es un pañuelo. Me gustaría mostrar, pero no se puede. Pero lo que le quiero señalar es que el procedimiento y el sistema es público. Está en un decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández en el año 2008. El secreto tiene que estar, y el sigilo, en lo que es una investigación, un secreto de sumario, pero no en el sistema de inteligencia. Los analistas de inteligencia, el personal policial que gestiona información, tiene nombre, apellido, no es personal secreto, cobra su salario con el nombre y apellido que corresponde. Digo, y nunca ha habido, de alguna manera, filtraciones que vulneraran investigaciones al respecto. Es decir, yo creo que se puede, digamos, consolidar un sistema. Ahora, no podés autonomizar la inteligencia de lo que es, en el caso policial, el trabajo estrictamente investigativo y policial, pues si no, haces inteligencia política, inevitablemente. Ahí hay un elemento muy grave que tiene que ver con un gran desafío para la democracia de estos últimos 15 años, que tiene que ver con la tendencia de la mayoría de las fuerzas de seguridad y sus aparatos de inteligencia en algunos momentos dedicarse a el espionaje interior, y eso habla también de la complejidad de esa estructura. En el caso de la Policía Federal, en el medio pasó perdido lo que fue la detención del agente de inteligencia Américo Balbuena, que estuvo más de 12 años investigando, infiltrando la agencia Rodolfo Walsh, en una estructura que, si mal no recuerdo, Marcelo Saín y otros especialistas denunciaron con respecto al estatuto legal que funciona desde 1966 con respecto a las dos estructuras de inteligencia de la Policía Federal. 63. Hoy la Policía Federal tiene un sistema clandestino, ilegal, de informaciones con más de 1000 agentes que tienen facultades que son absolutamente inconstitucionales. ¿Es la mesa de información confidencial? No. Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal con un decreto secreto del año 63, reglamentado en el año 67, que tiene absoluta vigencia en este momento y que deberíamos aprovechar la ocasión. Son los plumas. Digo, Ciro James, la famosa secretaria de Belis, legislador de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo 8 años trabajando con él. Y que tiene una Anoche Claudio Lichi, sobre ese tema que vos estás marcando, dijo que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo dijo anoche, que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hay uno de esos agentes que ha hecho carrera y que está ahora todavía en el gobierno de la ciudad. Funcionario de alto rango, ex franja morada. Me permiten un minuto, me permiten. Nos vamos a Barcelona, porque teníamos mucho interés en este marco, lo que estamos hablando, de hablar con Lorena Martins. Ella ha venido denunciando desde hace mucho tiempo estos entramados de corruptela, de servicios. Está amenazada ella. Está amenazada y por ese motivo se tuvo que ir del país y está viviendo actualmente en Barcelona. Lorena, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Bueno, un poco mal de la garganta, pero bueno, espero que se escuche bien. Bien. Quiero decirle a nuestra audiencia también, yo no sé si casualidad o qué pasó, que teníamos previsto ayer una comunicación vía Skype con Lorena Martins y yo lo había puesto por Twitter y llamativamente después, no sé qué te pasó con la computadora, Lorena. Algún tipo de virus, algo. Es que empecé a dar algunas entrevistas en radios y empezaron a entrar amenazas y bueno, no sé, después la computadora me dejó de andar, así que... Es decir, que te vuelven las amenazas por las que te tuviste que ir. Sí, sí. Sí, cada vez que sale un tema de estos, más ahora que hay un nerviosismo bastante grande dentro de la CIDE, ¿no? Hay muchos agentes. A ver, no solo mi papá era agente de la CIDE, no es a la única persona que conozco, ni al Lauchón, sino que conozco más agentes que siguen en función
y otros que se retiraron. Entonces, pienso que ese nerviosismo que hay ahora, es como que ahora se puede hablar menos que nunca, yo creo. Sobre todo cuando tenés información real, ¿no? Porque hay gente que habla por hablar, pero cuando bueno, tenés vos tenés mucha real, información, ¿no? Sí, sí. ¿Y sí, qué? Porque en su momento, muchas cosas denuncié en el juzgado, muchas no quise hablar en su momento, y es que me lo advirtieron. Ahora, vos denunciaste, alguna de las denuncias gravísimas que vos hiciste sobre estos agentes de inteligencia, sobre los entrecruzamientos, lo que había, ¿te dieron bolilla en algún momento en la justicia? No, nunca. Nunca hicieron nada, nunca ganaron ningún prostíbulo, nunca lo que comentaba, esto de la triple frontera, el prostíbulo el supuesto prostíbulo que me comentó Lauchón, o sea, nunca se investigó absolutamente nada. Estuvo meses la causa, porque después se cerró porque, bueno, teóricamente una hija no puede denunciar a un padre. Pero nunca se investigó absolutamente nada. Todos los meses que estuvo abierta la causa no se hizo nada. Y a mí en ese momento una persona que estaba en el Ministerio de Seguridad me dijo que la CIA estaba presionando para que esa causa no avanzara. A la justicia, obviamente. Sí. ¿Y por qué nombraste? Yo me enteré que cerraron la causa 1 o 2 días antes. Y fui al juzgado y le dije, en 2 días vas a cerrar la causa. Y me dijeron, sí, ¿cómo te enteraste? La misma persona que me dijo que iban a cerrar la causa, me dijo que la CIA estaba presionando. Por lo cual yo le doy credibilidad. ¿Qué juzgado era? Servini de Cubría. Juzgado Federal 1. Y ella cerró la causa. Sí. Recordanos lo que vos habías denunciado. Bueno, trata de personas, narcotráfico, tráfico de influencias, aportes a campañas electorales, había de todo. Se podían sacar de mi denuncia, me dijeron que como 400 causas de lo que yo había comentado, pues fueron días de declaración, varios días. ¿Y para la justicia nada? No, nada. Lo único que hubo es el boom mediático que siempre hubo detrás del caso Martins, pero luego el boom mediático existió desde antes de que yo denunciara. En el 2001, La Nación, Clarín, Página 12, todos los periódicos sacaban el tema de los videos extorsivos. Había salido un video en otra causa, en el marco de otra causa judicial que la llevaba Campagnoli en esa época, relacionada con mi viejo, salieron videos que supuestamente eran para extorsionar jueces, aparecían jueces teniendo relaciones sexuales en los prostíbulos de mi viejo, y bueno, se anuló por errores procesales. Está claro que mi viejo tiene abogados que les paga fortunas, y bueno, se dedican a anular causas y no a tocar jueces, o es lo que digo, los graban para después presionar para que no se investigue, y así se van librando. Lorena, y en este mundo en el que vos transitaste quizás involuntariamente tanto tiempo, ¿qué es lo que podés relatar de la cotidianidad de ese mundo? ¿Qué se veía en cuanto al contacto entre un engranaje de lo nefasto, como puede ser un prostíbulo con cámaras para extorsionar, y los agentes en la vida cotidiana y los jueces y los fiscales? ¿Qué contacto tenían en la cotidiana? Es que eso es una red, es una banda, como yo les digo, pero a ver, yo traté toda mi vida. Yo me enteré que mi papá era agente de la CIA cuando tenía 5 años. A partir de ahí, todos sus compañeros de trabajo, no digo todos, pero muchos sí que venían a mi casa, muchos sí que tenían trato con nosotros, y mi viejo siguió vinculado hasta que yo tuve trato con él, seguía vinculado a otros agentes que venían, charlaban en conversaciones normales, o sea, en situaciones normales que para ellos son normales y para los demás no. Entonces sí que de ahí tengo muchísima información. Y bueno, es lo que te digo, yo la mayoría de los que conozco tienen negocios paralelos, porque no se quejan mucho de lo que ganan o lo que dejan de ganar, y bueno, montan negocios paralelos siempre de tipo delictivo, porque es lo que deja dinero y lo que ellos tienen la chapa, ¿no?, como para hacerlo. Yo puedo probar como mínimo 3 agentes involucrados en el negocio de la trata, pero con pruebas en el juzgado, que ya están hace años que están presentadas. O sea, hablo de como mínimo 3 agentes. ¿Y qué otros negocios delictivos vinculados vos detectabas en aquel momento? ¿La trata y qué más? Bueno, juego clandestino y drogas. En ese momento es lo que denuncié. Pero bueno, que tienen en los juzgados, es más, yo conozco a un CIDE, que su padre es juez. O
sea, ¿cómo no van a tener relaciones en los juzgados? Si no las, o sea, por un lado puedo decir que mi papá tiene fotografiados y grabados a varios jueces. Y eso está. No quiero dar nombres, pero está en varias causas judiciales. Tiene, perdón, además, grabado y foto con... Por ejemplo, Yarví está fotografiado dentro del prostíbulo. Están las fotos. No haciendo nada, no es que no con ninguna persona, pero sí que está dentro de un prostíbulo de mi papá, donde se ven a las mujeres. A jueces dijiste que los tienen fotografiados, a varios jueces. Varios, sí. A otro filmado manteniendo relaciones sexuales. Las iniciales son MF, de este otro juez. Pero eso salió en su momento, hace años. Y bueno, eso es lo que puedo decir. Hay más cosas que no salieron, hay cosas que no puedo decir. Pero por eso digo, tienen toque en todos lados, es como una trama que no, es como muy difícil de poder atacarlos, ¿no? Y además, es lo que digo, ellos si te tienen que armar un escenario, mi viejo sí triunfó en el mundo de lo que es la trata, porque proxenetas hay muchos, pero no con el poder que tiene él. Pero él no se manejaba como proxeneta, se manejaba como un CIDE. Es decir, él tenía cámaras, él grababa gente, él... Sí. No se manejaba como un tipo normal. Lamentable. Lorena, te agradezco una vez más tu testimonio, lamentamos bueno, las amenazas y lamentamos que poco haya hecho la justicia argentina sobre todo este cúmulo de denuncias que vos has venido brindando. Gracias por este contacto desde España. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo. Gracias. Lorena Martins, clarito creo que fue, ¿no? No sé qué les ha quedado, Ella menciona en el reportaje, además, habla del Lauchón Viale, que es, digamos, en estos últimos 2 años, en donde hay crímenes y muertes irresueltas, el asesinato de este agente a los 59 años a las 5:55 de la mañana del 9 de julio de 2013. En la actualidad, hace 4 meses, los 10 efectivos del Grupo Halcón que estuvieron en el allanamiento están todos presos. Lo que dijo el juez federal de Morón Salas, es que están acusados además por haber abusado de su investidura, no haberse presentado, cosa que implicaría posiblemente 25 años de cárcel. Estamos hablando de una persona que, al menos para la mayoría de los periodistas, tenía una estrecha relación, y lo dijo ella también, una estrechísima relación con el exdirector general de operaciones de la ex-CIDE, Horacio Antonio Estiuso. Algunos lo interpretan esa muerte como un elemento que termina de conmover esta situación de complejidad de estos últimos 2 años. Bueno, lo decía, viste que recién lo nombró específicamente Lorena Martín cuando dijo hay mucho nerviosismo, sé que hay mucho nerviosismo actualmente en la CIDE, en la gente de la CIDE, y relacionó con la muerte de esto del Lauchón, ¿no? En menos de 5 minutos el Lauchón recibió 11 disparos en medio de una escena cinematográfica que el colega Jorge Urienberri de La Nación lo cuenta muy bien, pero me parece que a partir de ese elemento, en esta última década, lo que empieza a suceder es una serie de crímenes sin explicación, en donde en este caso lo que queda también al descubierto es el otro lado B complejo de esta estructura del secreto, que se dedica a traficar con información de la intimidad de las personas, en una estructura en donde pareciera que se superpone el papel de auxiliar de la justicia en una relación muy compleja, casi extorsiva, con la estructura de la justicia. Hace pocos días, en una entrevista, el periodista Gerardo Yang, que es precisamente el único que pudo contar un poco hace casi 10 años una biografía sobre este personaje, dijo un tema que me suena mucho en la cabeza. Dice: no les quepa duda, Estiuso conoce a todos los jueces y todos los jueces saben claramente quién es. Me parece a mí que a partir de lo que está sucediendo con respecto a las tramas irresueltas de casos tan graves como es la investigación de la AMIA, con la postergación del caso que tiene que ver con indagar la pista del encubrimiento, pareciera de que está entrando en una vorágine muy compleja, todo esto irresuelto durante los últimos 20 años. Sí creo también que hay otro elemento muy complejo, además de remarcar de que la estructura de inteligencia de la Federal parece que tendría aproximadamente 3.000 agentes, o sea que parece que tiene más de lo que actualmente tendría la Secretaría de Inteligencia, que está entre 1.900 y 2.000 agentes. Me parece que el otro elemento, a partir de
lo tremendo y el detalle y el goteo de las escuchas y la investigación de este caso tiene que ver con otro elemento más grave que ha quedado en el olvido, la cantidad de cuestiones que la Comisión Bicameral durante estos últimos 10 años no ha podido indagar, teniendo en cuenta de que la desaparición de Jorge Julio López sigue resuelta, que la base Almirante Sar que funcionaba para el Servicio de Inteligencia Naval tampoco pasó de los primeros pasos en la investigación penal. Lo que preocupa de esto, me preocupa mucho como ciudadano, ¿no? Es la cantidad de plata que año tras año crece para la inteligencia y no sirve nada. O sea, los 2.410 millones de pesos inteligencia en 2015. militar, uno dice inteligencia militar, 2015. ¿Para qué? Y cada vez recibe más plata y más plata. Bueno, esto es lo llamativo. Ayer cuando presentamos el informe financiero de los organismos de inteligencia, lo que llamó la atención es la superposición de tareas entre lo que va a hacer la agencia federal, que por ahora no tenemos la letra del proyecto de ley, pero la presidenta dijo va a ser hechos riesgosos o conflictos que afecten a la seguridad nacional, trata, narcotráfico, ciberdelito, armas, delitos que tengan que ver con el terrorismo. Todo esto es lo que supuestamente hace ya la inteligencia de las Fuerzas Armadas, que tiene para este año un presupuesto de, entre todas, bueno, tiene... Y vos lees causas y causas y causas. Perdón, 836 millones de pesos. Yo no recuerdo una información de inteligencia militar. A veces la usan para otra cosa, la plata me da la sensación. Y además, contra todo eso, el que desmoronó todo ese gasto es acá el doctor Saín, con la PSA, con la PSA y 2,50 tiene, vos les causa delitos federales, la PSA tiene para inteligencia 2,50, un peso más, un peso menos, y tiene mucho más información de inteligencia de PSA en las causas que inteligencia militar, y todo eso no sirve para nada. Bueno, la gastan en otra. Así como hacíamos mucho hincapié en la renovación y en la purificación que debían hacerse las policías provinciales, con todo lo que ocurrió hace algún tiempo atrás, me parece que es el momento ahora de empezar a transparentar todos los servicios de inteligencia. Bueno, yo creo que hay una buena oportunidad. Y me parece que todas las fuerzas políticas se deben comprometer a elevar el debate político en la Argentina, que es bastante mediocre y bastante majo, y elevarlo y darle a la sociedad respuesta. Cuando uno escucha anoche las cosas que escuchábamos de Tejeldín y de Listchiv, contando sobre las operetas de la CIDE, tremenda. Lo que uno acaba de escuchar de Lorena Martins, que tienen filmado jueces, políticos, a todo, realmente es tenebroso. Es tenebroso. El ciudadano común que escucha todo esto dice, bueno, mamita querida. Se suma una debilidad, me parece, en mi opinión, que tiene que ver con la demanda del poder civil permanentemente de conocer, de constituir ese lado B de la política en el consumo masivo de escuchas legales o ilegales. Me parece que esa es una gran debilidad en la relación y que permite que esta estructura se autonomice al punto que ha llegado. Acá hay dos cuestiones. Primero, creo que es una oportunidad histórica la decisión de la presidenta de ir a un proceso de reforma legal, que en un año no va a poder significar una reforma organizacional, pero va a sentar las bases de un nuevo sistema. Discutamos todo esto, discutamos... Obvio. Digamos, acá hay dos opciones, o se continúa con esto o vamos a un nuevo esquema. Digamos, después podemos discutir cómo debe organizarse ese nuevo esquema. Pero en segundo lugar me parece que es importantísimo tener en cuenta que el gran déficit para las reformas de los esquemas de seguridad es que la política argentina no ha conformado cuadros de gestión para esto. Claro. Entonces siempre estás presidiendo en democracia. Claro. Bueno, como todos tampoco, los partidos políticos. Este es el gran déficit. Plan vas a tener. Esquema normativo no te va a faltar. Lo que no tenés son cuadros políticos adiestrados en el manejo de la defensa, de la seguridad, como tampoco lo tienen para la seguridad. No, lo mismo. Tampoco lo tienen la seguridad. Creo que ahí es donde hay que invertir mucho por parte de todos. Bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias. Realmente.